Muy buenas noches, queridos estudiantes, criaturitas del Señor. El día de hoy, 22 de octubre, nos encontramos otra vez para iniciar esta semana, semana 27 del curso de Historia del Perú, más exactamente el tema de República Aristocrática. Ya saben cómo trabajamos, el chat está abierto, pueden hacer las alternativas, dejar sus preguntas y si desean el micrófono, pueden prender para hacer un comentario o una pregunta. Sin más preámbulos, comencemos. 21, 27, 1, pregunta 1. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, el civilismo instaura el llamado periodo de república aristocrática, caracterizado por A. Expansión del capitalismo urbano industrial. B. Una inestabilidad política. C. Una decisión de inversiones de capital británico. D. La exclusión social y política de la mayoría de la población. Dejen sus preguntas sus alternativas en el chat mientras yo voy a explicar. A ver, una inestabilidad económica no es. ¿Por qué? Porque, como recordaremos, en el primer militarismo había golpe de Estado cada 5 minutos. El tiempo promedio de los presidentes era por lo menos 2 años. Sin embargo, esto cambió ya con el civilismo. Con el civilismo ya hay una relativa calma. Ya los presidentes ya cumplen todo su periodo de tiempo. Es por esta razón de que inestabilidad política no es. Los inicios de las inversiones del capital británico, falso. Inicios no. Nosotros tenemos relaciones con Reino Unido desde el virreinato. Así que inicios no es. Tanto es así, como para actualizarlos, la SUNEDU hoy, hace un par de días, hizo una convalidación de títulos con Reino Unido. Es decir, si tú egresas de una universidad peruana, ese mismo título equivale en Reino Unido. Y si un británico sale con un título de una universidad inglesa, viene al Perú, es igual. Así que la relación peruano-británica son muy buenas, así que aquí no. Inversiones no. Nos quedamos con dos, y justamente yo vi que alguien comentó la A, la expansión del capitalismo urbano-industrial. Si bien tiene razón, el capitalismo se empieza a surgir, urbano-industrial no. Industria, ¿por qué? Porque no había industria peruana. La industria, entre comillas, esa industria incipiente, es una industria extranjera con enclaves en el Perú, con enclaves. Y es más, urbano no es tampoco. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los recursos? ¿Los recursos dónde están? ¿Están en las urbes? No, están en las provincias, están en las haciendas. Por esta razón, urbe no es. La expansión del capitalismo urbano industrial no es. D. La respuesta es la D. La exclusión política y social en la mayoría de la población. Profe, ¿está seguro? Sí. Hay que recordar lo que es república aristocrática. La mayoría de la población. ¿Quiénes podían votar aquí? Las personas, bueno, específicamente los hombres alfabetos, los hombres que sabían leer y escribir. ¿Esto qué significa? Que en la política hay una diferenciación social y que curiosamente en un país de creo que de 3 millones, creo que era casi toda la población, el 70% de la población quedaba relegada a escoger sus autoridades. Uno dedo, uno dedo. Sigamos. 2. Señala la alternativa que constituye una característica de la república aristocrática. El fin de la hegemonía del partido civil. Mm, ya, el establecimiento de los límites definitivos de Perú. Falso, esto no es. Recién el Perú cierra todos sus límites con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el fallo marítimo entre Perú y Chile. Esto fue, creo que, eso fue en el 2013, 2014, no me acuerdo muy bien, 2014 creo que fue, en enero, febrero. Así que este no es. Dejen sus alternativas. En la dependencia principal del capital norteamericano. No. La República Aristocrática, como nos acordaremos, es antes de la onceña Leguía. Y en la onceña Leguía sí depende del capital norteamericano. Así que esta no es.
El fin de la hegemonía del partido civil, justo también vi que están proponiendo. Mm, se puede decir que sí, es una pregunta trampa, es una alternativa trampa, perdón. Ejemplo, el partido civil, si bien hubo otros partidos políticos, como la Unión Democrática, la Unión Democrática, etcétera, etcétera, siguen con la tradición de civilistas. Por esta razón, entre comillas, el partido civil se sigue en pie. Ya los militares ya no llegan al poder. Hay que recordar que ¿por qué ya no llegan al poder los militares? Porque Nicolás de Piérola empezó a hacer, sentó las bases de la república aristocrática. Tanto así que, como les mencioné en el seminario pasado, Manrique, el historiador Manrique, señala que si hacemos un ranking de los mejores presidentes del Perú y de los peores presidentes del Perú, Piérola sale en ambos. Pero aquí no es. Fin de la hegemonía del Partido Civil, no. Sería más el comienzo de un civilismo prolongado. Respuesta dedito. Esa gente que está contestando muy bien. Veo que están inspirados el día de hoy. Sigamos. 3. Las primeras inversiones del capital imperialista estadounidense llegaron al Perú en el periodo denominado. Leen lo que dicen acá. Justo algo tiene que ver atrás. Dependencia, no. Acá está. 3. Primeras inversiones. Acá dice primeras inversiones del capital británico. No. Si dice inglés, puede ser. Dependencia del capital norteamericano. Es decir, llegaron al Perú, prosperidad falaz. No. Primer civilismo. No. Reconstrucción nacional. No. Segundo civilismo. C. Reconstrucción nacional. No. Reconstrucción nacional. La reconstrucción nacional sigue estando Reino Unido, United Kingdom, como principal financiación del Perú. Eran como los sugar daddies de la época, para el Perú, obviamente. Pero sin embargo, ya con la República, claro, la República Aristocrática, ya se empieza a ver un capital americano aquí. ¿Por qué se empieza a ver un capital americano? Porque Reino Unido ya está cayendo ya está cayendo atrás, ya no es la cabeza, ahora y la cabeza es Estados Unidos. Profe, el fin de la guerra, de la Gran Guerra y Estados Unidos potencia. ¿De la Gran Guerra? La Gran Guerra, a ver, Gran Guerra es uno de los nombres que se le da a la Primera Guerra Mundial. Claro, después de la Primera Gran Guerra, Estados Unidos toma como potencia, pero uno no sube, no toma el poder o no llega a ser el primer puesto de la nada. Tiene que haber un proceso. No es de la noche a la mañana, un flash, no, es un proceso. Aquí ya se empieza a ver el proceso de Estados Unidos en convertirse en potencia. ¿Es lo mismo que la reconstrucción nacional? Sí. ¿Por qué? Hay algo muy común, se puede decir, en el Perú, que después de una guerra siempre llegan los militares. Siempre llegan los militares al poder después de una guerra. Personalmente, yo discrepo de esto y prefiero tomar el término autoritario. Después de una guerra siempre hay un término autoritario. Después de la guerra de independencia, primer militarismo. Después de la guerra con Chile, segundo militarismo. ¿Me entiendes? Hasta ahí estamos bien. Tres deditos. Ya saben, dejen sus preguntas porque estamos aquí para aprender. 4. A lo largo del siglo XX, las inversiones del capital imperialista estadounidense en el Perú fueron cada vez mayores y sus empresas llegaron a controlar buena parte de la economía nacional. En un principio llegaron fundamentalmente para obtener petróleo, caucho, azúcar, cobre. Miren, aquí, para que se acuerden, obtener, conseguir, explotar, extraer, si lo ves bien, son sinónimos. Son sinónimos. Son sinónimos. Así que no hay nada que ver aquí. ¿Por qué vinieron los americanos? Por petróleo, caucho, azúcar, cobre. Petróleo, ahí visto B. A ver, vamos a explicar. Primero hay que recordar que los americanos no llegan solos, llegan con empresas. ¿Qué empresa extrae el cobre? ¿Qué empresa extrae el cobre? Es la Cerro de Pasco. A ver, les estoy dando una ayuda. Mining. Esta empresa es americana. Esta empresa es la que explota el cobre. Es decir, esta
empresa es una de las primeras empresas estadounidenses en llegar al Perú, en ser un enclave en el Perú del capital estadounidense. ¿Por qué llega a ser, por qué, qué significa Cerro de Pasco Mining Company? Profe, yo no sé inglés. Ah, te lo traduzco. Cerro de Pasco, el lugar. Mining, minería. Company, compañía. Compañía minera de Cerro de Pasco. Minera, ¿qué van a extraer? Cobre. La respuesta aquí es el cobre. Pero, profe, ¿el petróleo, el caucho, el azúcar también fueron explotados por los americanos? Sí y no. Aquí recuerda que estamos viendo con toda buena parte de la economía nacional. El principio llegaron fundamentalmente para, o sea, ¿cuál fue la excusa? Para explotar el cobre. Esto es lo que juega, esto es lo que nos pregunta. ¿Por qué llegan los americanos? En teoría, para extraer el cobre. ¿Hubieron más tentáculos? Sí. Cuatro deditos, cuatro deditos. Cinco. Durante el periodo de la República Aristocrática se produjo el auge de la explotación de caña de azúcar y el algodón, debido a... Ajá. Mira, por descarte lo puedes hacer. Por descarte, vayan dejando alternativas. A ver, el empleo de guano en las islas, el uso de mano de obra barata y la tecnificación de la agricultura, la inversión del capital inglés. Hay que volver a leer. Durante la República Aristocrática se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y algodón, debido a, o sea, ¿cuál fue el detonante? ¿Empleo del guano de las islas? No. ¿Por qué? Porque si se hubiese aplicado el guano de las islas, hubiésemos tenido una explotación de de estos materiales antaño. Dicen, ve. A ver, chicos, piensen, piensen. El uso de mano de obra barata. Me gusta la respuesta, pero acá hay algo. Siempre ha habido mano de obra barata. Siempre en el Perú ha habido mano de obra barata. Así que no necesariamente. Hay que recordar también, hay que ponernos en una perspectiva internacional. República Aristocrática, recuerda, aquí están los años. ¿El Perú qué quiere hacer? Quiere modernizarse. ¿Y cómo se modernifica un país? Con infraestructura. Piensa, la inversión del capital francés, bueno, francés ya no tiene nada que ver. Por descarte, el AC. Profe, no entiendo, no entiendo. A ver, vamos a hacerlo por contexto histórico. Por los años, nos estamos dando cuenta de que el Perú quiere modernizarse. Antaño se había construido el tren eléctrico, se iluminó el gas, hubo tranvías, etcétera, etcétera. Tren eléctrico, ¿qué estoy hablando? Hubo un tranvía eléctrico, eso fue creo que con, no me acuerdo, pero fue un presidente aquí de la República Aristocrática que lo inauguró en Lima. Se empieza a ver ferrocarriles. Es decir, por qué se moderniza el Perú? ¿Para qué se moderniza el Perú? Para conseguir mayor capital, mayor explotación de recursos. Y con esa explotación de recursos intensiva, se puede ganar más dinero. Es decir, invierto y gano más dinero. Por esta razón se decide invertir en la agricultura, en la caña de azúcar y el algodón. Te voy a dar un datazo que te va a servir para la siguiente semana que te va a tocar onceno. En el gobierno de Leguía se empieza a construir canales de riego. Uno de ellos es Olmos. Olmos, profe, yo he escuchado Olmos en Odebrecht. Claro, porque el canal de Olmos, el canal, que es la infraestructura de irrigación de Olmos es tan inmensa de que al Perú le bastó por lo menos ya casi 100 años en construir. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué? Porque los gamonales, los hacendados, son gente que cultiva caña de azúcar y algodón, que son gente que están en las minas, son gente que tienen terrenos, hectáreas de ovejas, de lana, para producir lana. Pero por qué todo se hace eso? Para modernizar el Perú, o sea, invierten en estos capitales, en estos recursos para ganar más dinero. 5 casitas. 5 casitas. 6. Uy, este es texto, esta es pregunta de ECO, preguntas clásicas de San Marcos. Los herederos de la organización política fundada por Manuel Pardo. Manuel Pardo, mira, ya te está diciendo, organización política fundada por Manuel Pardo. ¿Qué fundó Manuel Pardo? El Partido Civil. Ya acá hay una respuesta. Partido Civil. En la década de 1860 fueron capaces de derrotar a Piérola. Ya, derrotar a Piérola. Es decir, posterior a Piérola. A largo plazo, a comienzos del siglo XX. Aquí te está dando el espacio cronológico. Liderado por una nueva generación de hombres como Manuel Candamo y José Pardo. José Pardo es el hijo de Manuel Pardo, por cierto. Lo que contribuyó al país a alcanzar un grado de modernización institucional. Pese a ello, los civilistas han sido criticados desde entonces y de manera implacable
por formar parte de una élite acaudalada, retrógrada, un pequeño grupo de gente decente que incluía propietarios urbanos y rurales, a profesionales y sus aliados gamonales. Quirós Alonso, 2014, Alfonso, perdón, 2014, Historia de la corrupción de Perú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos. La lectura describe el periodo denominado. O sea, todo ese floro, ¿de qué habla? Todo ese florazo, ¿de qué habla? Segundo militarismo. No, segundo militarismo es la reconstrucción nacional. Así que nada que ver. Reconstrucción nacional, no, descarte. Consejo de Leguía, no. República aristocrática. El dominio del partido civil del poder. Vuelvo a hacer una recomendación. Si se han dado cuenta, en las últimas semanas, muchos te toman de este libro, Historia de la Corrupción de Perú. Si tienes la oportunidad de leerlo, léetelo. Ya sea para tu pre o para la vida. Historia de la Corrupción de Perú es muy buen libro. Te lo dice un lector. Muy buen libro. Y vas a aprender varias de las cosas turbulentas que ha sucedido en el Perú. 6 besito. 7. En la República Aristocrática, años, llamado así por el historiador Jorge Basadre, el Estado peruano fue liberal burgués entre los años 1902 y 1914. Este estuvo gobernado por Huyetes Memoria. Mientras dejan sus alternativas, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quién es? Mira, solo para darte un datazo, son 2 años. Son 2 años, no es mucho. ¿Sabías que López de Romaña le dio la gana de, por la pregunta anterior, de intensificar la agricultura? Por esta razón fundó algo que ahora sigue vigente. Fundó la Universidad Agraria, o llamada Universidad Nacional Agraria La Molina. Es decir, el antecedente de la agraria está en este periodo, en López de Romaña. Un dato curioso, pero este no es. A ver, sigamos. ¿Cuál es la a ver, 7. Son 2 añitos nomás. López Romaña, Leguía, José Parro y Barrera. Mira, por descarte, José Parro y Barrera hizo dos gobiernos, así que no puede ser. Leguía tampoco. López Romaña, ya te estoy diciendo que no fue así. Si bien López Romaña también duró un poco periodo, no es de estos años, no corresponde a estos años. Esto es memoria. Desafortunadamente, esta pregunta es bien memorista. Así que la respuesta es Billinghus. Profe, ¿qué pasó con Billinghus? Justo de eso vamos a ver aquí. Profe, ¿por qué para dejando imágenes? Porque así te pregunta San Marcos, mano. Así te pregunta San Marcos, imágenes. En la siguiente imagen, de una manifestación popular iniciada del siglo XX, corresponde a, pucha, aquí te lanzó el agua, no te pone flor. A ver, vamos a leer la imagen. Vamos a leer la imagen. Esto será 20 libras de pan si sube Aspíllara. ¿Ya? Esto será 5 libras de pan si sube Billinghus. Te están dando 2 nombres. Te están dando 2 nombres. Sigamos bajando. Podemos ver a gente relativamente... va a sonar racista, pero podemos ver a gente del Ande por las caras. Podemos ver la ropa también, diferentes estilos de ropa. Por ejemplo, aquí hay un gorro aplanado, un gorro más tradicional, un gorro que parece ya oriundo del Cusco, según el archivo fotográfico de Chambi. Podemos ver también de que hay banderas peruanas, como parece un meeting del siglo XX, del siglo XXI, perdón, banderas peruanas, una gran masa de población, pero más que todo parece gente humilde. Elecciones, datazo que has dado en el clavo, puede ser elecciones. A ver, vamos a ver las alternativas, Ya hemos leído la imagen, Movilización a favor de las reformas para el sufragio femenino. No, porque son hombres. Quienes salían a defender el sufragio femenino fueron mujeres. Las mujeres salieron a marchar. Por esa razón recibieron el voto femenino.
porque las mujeres lucharon por el voto femenino. Así de frente. ¡Pah! Reforma a favor de la ley laboral propuesta por el gobierno de Pardo. Puede ser, no sabemos, no nos da un contexto, pero aquí nos da un nombre, un apellido, Pardo. ¿Dice Pardo? No. Proclamar el golpe de estado el estado de Oscar R. Benavides contra Billinghurst. Dice Billinghurst, pero Benavides no. D. Contienda electoral, justo lo que uno comentó, elecciones, contienda electoral de 1912 entre Billinghurst y Antero Aspilla. Excelente. El que dio con las elecciones es porque ha visto mítines, porque sabe interpretar cómo han sido los mítines, al menos de las últimas elecciones. Una gran masa de gente, con población, con partidarios, mejor es la palabra, partidarios de uno y de otro candidato. Curiosamente, en esta época, al menos en la foto, podemos ver que no se están agarrando a palos. Hemos mejorado, no sabemos, pero podemos ver que en esta imagen se han posicionado. Podemos ver hasta niños, ahora que lo veo bien. Un niñito ahí, otro niñito. Profe, ¿por qué pone imágenes? No sé leer la imagen. Bueno, tienes que leer, porque estas son preguntas de eco. Estas preguntas te vienen para tu examen de admisión. No lo digo yo, lo dice San Marcos. 9. El modelo económico que predominó durante la República Aristocrática fue el modelo basado en la explotación y exportación de materias primas. Las principales exportaciones del Perú durante este periodo fueron azúcar, algodón, la lana, el cobre y el caucho. A partir de este texto, podemos afirmar que este periodo exportó mercancías con mayor valor agregado. En ningún momento te habla de valor agregado, así que anúlala. B. El Perú exportó diversas manufacturas y productos industriales. Anúlala. Aquí no estamos hablando de manufacturas. Es más, ni siquiera industria, productos, nada. Estamos hablando de recursos. D. Todas las materias primas provenían del sur andino del país. Nada que ver. El caucho estaba en la Amazonía y el azúcar estaba en las costas. D. La economía peruana fue de carácter primario exportador. Exportador. Efectivamente. Es más, si eres hábil, aquí ya te dio la respuesta. Explotación y exportación. Ya te dio el propio texto te da la respuesta. Profe, ¿así son las preguntas de ECO? Sí. Si sabes interpretar la pregunta de ECO, la respuesta viene sola. Si sabes interpretar, claro está. Si no, no te tires al mar. 10. La Primera Guerra Mundial. Uy, acá estamos hablando de contexto. Primera Guerra Mundial generó la demanda de muchas materias primas en la zona sur del Perú. Los más beneficiados fueron los... A ver, primero, profe, ¿en qué año fue la Primera Guerra Mundial? También llamada la Gran Guerra, la guerra que le pondrá fin a las demás guerras. Fue en el año de 1914 y acabó en 1918. Profesor, ¿estos años concuerdan con la República Aristocrática? Claro, aquí está. Entonces, si Europa está en guerra, mejor dicho, el mundo está en guerra, los países americanos, sudamericanos, perdón, ¿qué pueden hacer? Venden sus productos. ¿Para qué? Para que ellos los conviertan en fines bélicos. Vayamos a ver la zona sur del Perú. Aquí te está dando otro dato. La zona sur del Perú. ¿Qué había en la zona sur del Perú? Petróleo. No había petróleo. El petróleo se ubica en los tablazos, entre ellos el tablazo de Piura. Exportación de caucho. El caucho está en la Amazonía. Exportación de guano. Nada, está en las costas. Exportación de lana. Profe, las lanas son de ovejas. Sí, esa lana. La lana, sí, es una rata. Lana. Están las ovejas. ¿Y dónde están las ovejas? En la zona sur. ¿Dónde está la llama? También. La máquina, como casi me haces confundir con el nombre. Una mente inocente, lana. Corazón. Me pone un corazoncito. 11. 11. El capital imperialista estadounidense inició su incursión en el Perú con la fundación de, este dato ya te la puse, este dato ya te puse, Adel, con la fundación de, es más, si se han dado cuenta, esto ya te lo dije antes, ya se han dado cuenta antes, exacto, esa alumna Dejo,
International Petroleum Company, no, nada que ver. La Petrolera Corporation, nada que ver. La Cerro de Pasco Mining Company. Ese dato ya te lo puse arriba. Ese dato ya te lo puse arriba. Y lean, inició su incursión. Es decir, los americanos vienen al Perú para explotar el caucho, para explotar el cobre. Los americanos vienen al Perú para explotar el cobre. La Cerro de Pasco Mining Company. Claro, progresivamente los americanos volvían a hacer negocios en el Perú, sí, pero aquí, ¿por qué vinieron? Para explotar el cobre. ¿De dónde? De Cerro de Pasco. Muy bien, muy bien. 12. A partir de 1914, el capital norteamericano se hizo prepotente en la economía peruana, lo que significó inicio de la deuda externa, inicio del proceso de industrialización, un incremento de exportación de manufactura, desplazamiento del capital británico. Mira, está fácil, solo tienes que razonar un poquito. Está fácil. Deuda externa, siempre tenemos deuda externa. Proceso de industrialización hasta el Perú, hasta el día de hoy el Perú está en vía de desarrollo, vías de una industria. Un incremento de exportación, manufactura, nada que ver. Desplazamiento del capital británico, claro. Si viene uno, sale otro. Es como decir, viene, sale el gato, entra. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra el bailarín. Si sale el Kingdom, sale Reino Unido, ¿quién entra? Estados Unidos. Sale uno, entra otro. ¿Quién sale? Inglaterra. ¿Quién entra? Estados Unidos. Pero claro, nosotros formamos una dependencia hasta el día de hoy, una dependencia del capital americano. Algunos dicen que con el pasar de la década vamos a tener otra dependencia con el capital chino, pero ese es otro ya punto de vista. Ya saben, entra uno, sale el gato, entra el bailarín, mezclando con cosas actuales. 13. 13. Mientras en Europa se desarrollaba la Primera Guerra Mundial, regresamos. En el Perú, ¿quién se sublevaba? Sublevaba, perdón. Tupac Amaru III, a sus parias, León Escobar, Rumi Maki. De Rumi Maki. No hay que darle mucha vuelta. No hay que darle mucha vuelta. Rumi Maki, así, de frente. Si has estudiado, sabes bien quién fue Rumi Maki. 14. Durante el periodo de denominación de la República Aristocrática. Profe nos habla del gato y del claro. Claro, tu profe sabe todo. Sabe de historia y sabe de los... También te habla de experiencia. Más te habló de la experiencia ahí en el gato y del bailarín. Durante el periodo de denominación de la República Aristocrática, el Perú mantuvo litigios limítrofes con los países vecinos, aunque los diplomáticos hicieron notables esfuerzos para evitar nuevas guerras. El ejército peruano tuvo que hacer choques armados contra los ejércitos o sea, contra quién tuvimos guerras. Chile-Ecuador, Ecuador-Colombia, Ecuador-Bolivia, perdón, Chile-Ecuador-Colombia, Chile-Brasil. A ver, primero, por descarte. Chile-Brasil no puede ser, porque ya tuvimos conflicto con Chile y no hemos tenido otra guerra con Chile. Ecuador-Bolivia, tampoco, con Bolivia no hemos tenido pleitos. C, por Ecuador-Colombia. Profe, ¿por qué siempre tenemos guerras con ellos? Porque nuestras fronteras no son fronteras fijas. Nuestras fronteras son fallas geográficas. El Putumayo es la frontera actual con Colombia. Por esa razón tuvimos conflictos limítrofes. Tanto es así, y cito a mi profesor que me enseñó en el colegio, que por estos litigios limítrofes hubo un presidente en el Perú. Aquí ya te pongo la letra de su apellido. Ya te puse más de la letra, que él lo consideraba el Santa Claus, el Papá Noel del territorio. ¿Por qué, profe? Porque él regalaba territorio. ¿Por qué? ¿Pero por qué regalaba territorio? Porque él quería que el Perú ya tenga límites específicos. ¿Por qué? Para así poder implementar un gran causal, una gran inversión aquí. Pero este presidente, si bien ya es presidente aquí, va a ser presidente 11 años después.
Estamos hablando de Augusto Bernardino Leguía, lambayecano, por si acaso. Ese profe le puso el apodo de Papá Noel. Papá Noel a este presidente, a Leguía. ¿Por qué? Porque arreglaba territorio. Ese profe, ¿qué será la vida de ese profe? 14C, 14C. 15. El gobierno del siglo XX, la incipiente industrialización peruana, generó el desarrollo del movimiento sindical obrero, principalmente en Lima, orientado por las ideologías liberales, populistas, marxistas, anarquistas. Profe, marxista, yo he escuchado del marxismo, yo he escuchado del marxismo de Marx. Claro, tú has escuchado de Marx por las últimas elecciones, pero sabes que aquí ya empezaron a haber ideas. Profe, pero ¿estás seguro de Marx? Hay que volver a leer. A inicios del siglo XX, la incipiente industrialización generó el desarrollo del movimiento sindical obrero, principalmente en Lima. Pregunta, recordar el pasado. ¿Qué personaje, qué personaje posterior a la guerra con Chile, es decir, de la reconstrucción nacional, criticaba al gobierno en su discurso del discurso del Politeama? ¿Quién fue? González Prada. ¿Y González Prada qué pensamiento tenía? Anarquista. Estos anarquistas que vienen con Prada son los que empiezan a movilizar al obrero, empiezan a enseñarle al obrero cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Fueron ellos quienes llegaron. Profe, ¿y por qué no fueron los marxistas? Ah, porque aquí no hubo en el Perú un pensador marxista. Al menos en esta época no. Este pensador marxista es el Amauta, José Carlos Mariátegui Lachira, Moqueguano. Este pensador, este Amauta, es el que pone al Perú en el foco marxista. Empieza a interpretar cómo el marxismo puede ayudar al Perú. Específicamente en su obra, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, habla de un problema. El problema del indio y el problema de la tierra. Claro, habla de más problemas, como el problema de educación, de la religión, etcétera, etcétera. El problema de la literatura peruana. Pero aquí Mariátegui todavía nada. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? Bajo la pregunta, fueron los anarquistas. Mariátegui llegaría después. Aya la Torre llegaría después. En el onceño de Leguía recién se empieza a ver esto. Sigamos, 16. Durante el periodo denominado República Aristocrática, la clase obrera inició la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida. Así, en el primer gobierno de José Pardo y Barrera, el proletario peruano fundó el partido político de la clase obrera. Inició su lucha para la jornada de 8 horas. Conquistó sus primeros derechos laborales. Realizó el primer paro nacional. El paro nacional fue en el primer gobierno de Leguía. Así que anula. Conquistó primero derechos laborales. Dato curioso, los derechos laborales se consiguen a base de marchas. Aquí se consiguió a base de marchas. Si quieres tener derechos, tienes que salir a marchar. Fundó el primer partido de la clase obrera. No. Inició la lucha de la jornada de 8 horas. Vamos a sus apuestas. Pónganse a pensar. ¿Qué es lo que quiere un obrero ahorita? En esta época, ¿qué es lo que quiere un obrero? Trabajar menos. No trabajar menos, perdón, me expresé mal. Trabajar lo justo. Esa es la palabra. Que son 8 horas. ¿Por qué? Porque ya había un antecedente en Estados Unidos, en Europa. Quiere trabajar 8 horas. ¿Por qué? Porque los explotaban. Trabajaban 13 horas. Con 13 horas, tú llegas a tu casa y duermes. Ya no tienes familia, solo te dedicas a trabajar. Eres como el discurso de Charlie Chaplin en la película El Dictador, hombres máquinas. 16b. 17. Las primeras leyes favorables a la clase obrera peruana fueron promulgadas durante el periodo de primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo, segundo civilismo. Ya está soplada. Está soplada, segundo civilismo. 18. En el Perú, durante el primer cuarto del siglo XX, una de las publicaciones periódicas que jugó un papel decisivo en la difusión de ideas anarquistas fue la protesta, el intelectual y el obrero, el comercio y la prensa. Ah, así de frente. Ah. Hay que recordar aquí el papel de medios.
perdón, cambié de color. Papel de medios. ¿Cómo una persona puede hacer propaganda de sus ideas? Con periódicos. ¿Por qué? No había televisión, tampoco había cable, tampoco había internet, no había Twitter. Por esa razón, con los periódicos se empieza a difundir esas ideas. Pero ¿quiénes podían leer? Una pequeña parte de la población peruana, sí, pero son ellos quienes toman esto. 19. El paro general se usó por primera vez como medida de fuerza de proletarios. Se formó la primera central obrera en base de trabajadores textiles de Vitarte y se convocó a la primera manifestación de Valle de Chicama. Bueno, Trujillo no es, La Libertad, de Valle de él, y fue durante el gobierno de, te lo dije arriba, te lo dije arriba, te lo dije aquí. ¿En qué gobierno fue? José Pardo, Augusto Bernardino Leguía, Miguel Candamo, Sánchez Cerro. Sánchez Cerro no es, porque Sánchez Cerro es posterior al oncenio. Manuel Candamo, Leguía y Pardo. Ya te lo dije, en Leguía 1. En el primer gobierno de Leguía son sufre, o se acontece, mejor la palabra, el paro nacional. 20. El endeudamiento progresivo del trabajador para obligarlo a seguir laborando en haciendas o minas en el Perú se denominaba enclave, enganche, llanaconaje, esclavitud. ¿Está fácil? Enclave, esclavitud, llanaconaje, no. Enganche. Profe, no entendí esta pregunta. A ver, te explico con los chinos culíes. Había un chinito que vivía en la China que quería irse al Perú y conversó con un peruano que le dijo, mira, yo te pago el barco para que vayas al Perú y puedas trabajar. Cuando llegaba al Perú el chinito, ¿qué pasaba? Tenía deudas. ¿Por qué? Porque el pasaje estaba. Al costarle, aquí tenía que trabajar para pagar ese pasaje y al Perú. Esto se llamaba enganche. Claro, esto sucede con los chinos culíes, pero con los indios también pasaba. Tanto es así que progresivamente con el diseño de la guía hubo una ley, la ley vial, donde obligaban a los peruanos a trabajar en construcción de caminos. Pero podemos ver aquí que esta jugada de sacar a personas de un país, moverlas al Perú y endeudarlas, se llamaba enganche. Pero también sucedía entre peruanos. Enganche. Enclave no es. Enclave es aquella empresa americana, aquella empresa internacional que tiene una base en el Perú. Es decir, les hablé de la Cerro Pasco Mining Company. Ya. La Mining Pasco Mining Company era un enclave de Estados Unidos en el Perú. Ellos podían hacer lo que quieran en ese territorio. Si quieren tener piscina, piscina. Si quieren quitarle la tierra a los indios, le quitaban la tierra a los indios. Era un enclave que se regía bajo leyes americanas, no bajo leyes peruanas. Y anaconaje y esclavitud es lo mismo, es el nombre, pero de acuerdo al tiempo. Esclavitud, virreinato. Y anaconaje, virreinato. 21. El pleno periodo, en pleno periodo de la República Aristocrática, paradójicamente, se practicaron las diversas políticas sociales del siglo XX. La conquista popular más importante fue la ley de comunidades indígenas, la formación de organizaciones obreras, la jornada de 8 horas de trabajo, la legislación materno-infantil. ¿Qué fue lo más importante para la clase obrera? Bueno, para políticas sociales. ¿Cuál fue lo más importante? Comunidades indígenas. Esto fue por Pedro Zulen, si no me falla. Formación de organizaciones obreras. Jornada de 8 horas. La jornada de 8 horas. ¿Por qué, profe? Primero políticas sociales. La conquista, aquí estamos hablando, o sea que se luchó. Salieron a las calles con sus pancartas. Más popular y importante fue la jornada de 8 horas. Como les mencioné, antes los explotaban, los hacían trabajar 13 horas. 13 horas diarias, sin feriados, sin domingos. Con esto, los trabajadores ya pueden ser personas. Al menos así se llamaba, ya pueden ser personas. Ya no son entes, ya no son máquinas. Ahora son personas sujetas a derecho.
sujeta a deberes, pero sobre todo con una perspectiva humanística. 21, casa. 22, la jornada de las 8 horas, inicialmente conquistada por los jornaleros del muelle y la dársena del Callao. Fue plenamente durante el gobierno del presidente. Ah, buena pregunta. ¿Quién dictó las 8 horas en el Callao? Porque hubo otro presidente que la dictó a nivel Perú. ¿Quién fue? José Pardo, Augusto Beleguía, Billingus, Manuel Candamo. Corran las apuestas. Corran las apuestas. ¿Quién dictó las 8 horas de trabajo en, en el Callao, en Lima y Callao? ¿Quién dictó? He visto C, solo hay uno, Billingus. Efectivamente, Guillermo Billingus. ¿Y quién dictó las 8 horas de trabajo a nivel Perú? ¿Quién dictó? José Pardo. 22. Creo por 22, 23. La ruptura de Augusto B. Leguía con el Partido Civil en 1919. Ya, estamos a finales. Significó la culminación de un proceso económico iniciado a comienzos del siglo XX en el Perú. ¿Cuál fue su característica central? El fin de la alianza política entre la oligarquía limeña y el gamonalismo, la instauración de un modelo de desarrollo bajo la hegemonía de la minería, el desplazamiento de la hegemonía inglesa por la norteamericana, la creación de un modelo económico que incluyó a las comunidades indígenas. Mira, culminación del proceso económico iniciado en el siglo XX. O sea, ¿qué se inició en el siglo XX? Sufrimos una monodependencia. ¿De quién? De los ingleses. ¿Y qué hizo Leguía? Rompió esta cadena. Profe, pero llegaron los ingleses antes, sí, pero ¿cuándo se intensifica? ¿Cuándo se intensifica más? En el siglo XX. 24, ya estamos al último, ya que estamos acabando. 24. Durante la República Aristocrática, los gamonales acumularon mucho poder político en sus respectivas provincias, pero además hicieron expandir sus latifundios, usurpando tierra de indios y anaconas, nativos amazónicos, revoluciones indígenas, comunidades indígenas. Mira, aquí estamos hablando de gamonales. Gamonales. Indios y anaconas. No. Nativos amazónicos. Sí, pero aquí estamos hablando de gamonales. Gamonales es un término que se aplica en los Andes. Revoluciones indígenas. No, las revoluciones son en época de Virrey Toledo. De las comunidades indígenas. Hay una obra muy buena que es de Ciro Alegría, creo que es el mundo de Sancho y Ajeno, donde explica muy bien el robo de las tierras. 25. En las dos primeras En las dos primeras décadas del siglo XX, la clase media y el proletario urbano se movilizaron para tratar de terminar con el predominio político de la oligarquía. Esta participación fue aprovechada principalmente por candidatos. Ah, aquí se está hablando. ¿Qué candidatos fueron populistas? ¿Quiénes aprovecharon el descontento de la población para poderse ganarse votos? ¿Quién fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron estos populistas? Populistas que nunca más han podido pasar en el Perú. Presidentes populistas que se han aprovechado de la situación. Nunca, nunca. Solo pasó aquí. 25. Pierola y Billinghurst. Pierola y Leguía. Nicolás Pierola y Benavides. Billinghurst y Leguía. A ver, con las respuestas, Billinghurst y Leguía. Es más, algunos señalaban que Billinghurst era ese primer presidente populista del Perú. ¿Por qué, profe? Imagínate, ¿te acuerdas la imagen que te enseñé antes? ¿Quiénes salen a marchar? Personas obviamente nativas. Imagínate a un gringo aquí. Imagínate un gringo alto, ojiverde, cabello rubio. Ese era Billinghurst. ¿Y qué hace ahí? Fácil, quería ganarse adeptos para que voten por él. Viveza, Viveza. Y Leguía, ese sí fue un populista extremo. Tanto fue que en los sueños se intensifica más. No le doy mucha importancia a Leguía aquí. ¿Por qué? Porque en los sueños se intensifica totalmente todo lo que hizo. Ya acabamos. 26. Uno de los golpes más duros sufridos en la oligarquía peruana en la primera mitad del siglo XX fue el golpe de Estado que lideró Billinghurst, Benavides, Leguía, Sánchez Cerro. Sánchez Cerro sí es la verdad, pero estamos hablando en República Aristocrática. Así que, ¿quién fue? Ah, no, estoy mintiendo. No, claro. Luis Sánchez Cerro sí hizo un golpe de Estado, le hizo un golpe de Estado a Leguía en Arequipa.
Pero aquí estamos hablando de, aquí está el dato, oligarquía peruana. Este es el dato. Este es el dato. Oligarquía peruana. ¿Quién fue? Billingo Benavides, Leguía, Sánchez Cerro. El Mocho Sánchez Cerro. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue Augusto B. Leguía. 27. Fue un periodo caracterizado por el crecimiento económico debido al incremento y variedad de exportaciones y materias primas y la progresiva inversión extranjera en minería, banca e industria. En el campo político hubo una relativa estabilidad y hegemonía civilista que redujo el rol del caudillismo militar, mientras que en la esfera social se afianzaron las distancias sociales, las cuales fueron rechazadas por los primeros movimientos organizados de los trabajadores. Las características corresponden al periodo denominado Primavera Democrática, Reconstrucción Nacional, República Aristocrática, Primer Civilismo. Todo ese floro está puesto para qué? Para la República Aristocrática. Como se habrán dado cuenta, pregunta para que pienses. 28. Determina el valor de verdad o falsedad sobre las afirmaciones que corresponden al primer gobierno de Pardo y Barrera, líder del Partido Civil durante la República Aristocrática, ya. Impulsó la reforma educativa de colegios y universidades, claro, junto como su papá, igualito. Entonces, verdadero. Como su papá. Los Pardo apoyaron a la educación. Ah, perdón, ¿qué estoy diciendo? No, no, verdadero. Firmó el Tratado Velar de Río Branco con Brasil. Falso. Hizo las negociaciones, mas no firmó. Estableció la vigencia de la libra peruana de oro. Falso. Ese fue Pierola. Creó la caja de depósitos sin consignaciones. Verdadero. Respuesta. A de avión. 29. Y creo que esto es una pregunta. Sí, la acerté. Cerramos con una imagen. A partir de la información brindada por la imagen presentada a continuación, donde se muestra el titular del diario El Comercio, fechada en Lima el 7 de febrero de 1917, elija la alternativa correcta. Buque peruano Lorton, hundido en las costas de España. El submarino alemán lo detiene, hace que la tripulación lo abandone y lo hunde. El submarino se acercó enarbolado bandera francesa. El Lorton iba de Caleta Buena a Bilbao, conduciendo un cargamento de salitre. El Orton llevaba pasajeros a bordo. Los náufragos son socorridos por españoles. Se les conduce a Santander. Por la fecha se produjo en el primer gobierno de Pardo y Barrera. No sé, soy malo para las fechas. Este incidente se dio en marco de la Segunda Guerra Mundial. No, porque como aquí nomás te dice, 1917, ¿qué sucedió en el mundo? La Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Así que aquí lo ponemos borrar. Este hecho ocurrió en marco de la Primera Guerra Mundial. Ya, este sí. Luego de esto, Perú rompió relaciones diplomáticas con Alemania. Claro. Tanto es así que Perú le declaró la guerra a Alemania. ¿Y quieren saber qué fue lo curioso? Que le ganó. Profe, ¿Perú le ganó a Alemania, a la potencia? Sí, le ganó. Bueno, estuvimos en el bando aliado, el bando que le ganó a Alemania. Pero sí que se puede decir que le ganó. Teóricamente le ganó. Así que tenemos 3 y 4 son verdaderos. 3 y 4 son verdaderos, ¿ya? 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4. A ver, corran, corran. ¿Qué ven mis oídos? Sí, Perú le ganó a Alemania y no solo fue en el Mundial de Globos, también le ganó en la guerra, en las dos guerras, porque las dos guerras se pechó y le ganó 29 dedos, 29 dedos. ¿Ves Brasil? ¿Tan difícil fue ganar a Alemania? 7-1 te meten. No, Perú le ganó en el Mundial de Globos y en las dos guerras mundiales. Así fue Perú. Potencia global. Universal, universal. Todo el universo envidia a Perú. Y así es, amiguitos, como acabamos este seminario de la República Aristocrática. La 29 fue la D. Como se habrán dado cuenta, República Aristocrática es un tema fijo que viene con imágenes, interpreten imágenes, piensen, más que se aprendan datos, apréndanse
Contextualicen. Profe, pero aquí vienen preguntas con datos. Sí, te las mando porque no suele pasar Marcos, es para otras universidades. Pero sabiendo esto, ya sabes, República Aristocrática. Bueno, chicos, me despido. Síganos en nuestras redes sociales y no se olviden, esta clase va a estar subida en YouTube para que recuerden estos bellos momentos que has pasado con tu profesor resolviendo temas de la República Aristocrática. Muchas gracias, chicos. Espero encontrarme la próxima con ustedes. Hasta luego.